Familia y amigos, vamos a continuar estudiando nuestro Evangelio de Marcos. Esperamos que todos ya estén listos y preparados con sus Biblias. Es muy importante. Recordaremos lo que hemos estado observando estas últimas semanas después de lo que sucedió en esa transfiguración. Jesús ocupará ahora esta última parte o esta última fase de su ministerio para preparar a sus discípulos de forma privada con el propósito de enviarlos finalmente a predicar el reino de los cielos. Y dentro de esta preparación les ha dado una serie de lecciones que hemos estado observando poco a poco a lo largo de estas semanas, que tienen que ver con la fe, con la oración, con la humildad, con el principio de cómo tratar a los demás, con las consecuencias que se tiene de hacer caer a uno de sus pequeñitos de Cristo, también con el tema del divorcio. Pero dentro de estas lecciones también hemos podido observar estas últimas 3 semanas que hay una perspectiva distinta de cómo recibir el reino. Hace 3 domingos observábamos que Jesús exhorta a dejar a los niños venir a Él y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Y termina diciendo: quien no recibe el reino como un niño no puede entrar en él. Esa sería la primera perspectiva. La segunda viene inmediatamente en contraste con eso, la actitud de un niño, a este joven que pretende seguir a Jesús, pero desde la óptica religiosa, y no considera que sea tan necesario tener que vender todo lo que tiene para poder seguir a Jesús. Pero dentro de este acontecimiento, recordarán, Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo por seguirte, y Jesús le da una promesa diciendo: nadie que en este mundo no haya dejado padre, madre o casa o terrenos, etcétera, para seguirme, va a recibir 100 veces más. Y sabes que yo me siento muy bendecido porque es justamente lo que dice Jesús se ha cumplido mucho en mi vida. Dice: va a recibir padre, madre, hermanas, hermanos, casas. Y yo personalmente me he identificado con eso. No sé tú, pero desde que yo he decidido no servir más al mundo, sino poner mis talentos y mi disposición para servir al Señor, el Señor me ha bendecido con todos ustedes, porque ustedes son un regalo precioso que Dios me ha dado. Hermanas, hermanos, padre y madre y casa, sin duda siempre ha sido una bendición para mí. Como dice Pablo, ustedes son mi gloria. Y la gloria sin duda de muchos más. Gloria a Dios. Pero hay una tercera perspectiva dentro de esto, de cómo recibir al reino, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque Jacobo y Juan se acercan a Jesús para pedirle que en su reino lo siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Así es que ellos tienen una perspectiva solamente temporal. Y es justamente de eso que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor nuevamente que Él nos ilustre con su palabra. Señor, te pedimos nuevamente tu presencia en nuestras vidas y te agradezco muchísimo por quienes hoy se toman este tiempo para estudiar juntos tu palabra, Señor. Bendíceles, mi Dios. También pido por quienes hoy nos están viendo por primera, por segunda vez, o que a lo largo de la semana o de estos meses seguidos, si tú nos permites seguir viviendo, puedan tener la oportunidad de oír este mensaje a través de la internet, Señor, y que tu palabra siga siendo su propósito de transformar esos corazones preciosos, mi Dios. Al igual que para nosotros te pedimos, Señor, que sigas, Señor, grabando en nuestro corazón tu preciosa palabra, mi Dios. Y que a todos nosotros, Señor bendito, tu Espíritu Santo siga convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y al mundo de pecado por cuanto no creen en ti, de justicia por cuanto tú ya has dado tu vida para rescatarnos de la muerte eterna, Señor, y has muerto y resucitado. Todos nosotros nos consideremos victoriosos a través de Jesucristo, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Rogamos pues, Señor, que tú seas hoy nuevamente ilustrándonos con tu preciosa palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Te voy a pedir que me acompañes a leer primeramente Marcos capítulo 10, versos 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34. Dice la palabra de Dios: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante.
Es interesante y voy a hacer una pausa aquí para que podamos rápidamente analizar eso. Por lo regular, en las escenas que hemos visto a Jesús con sus discípulos caminando, siempre va entre ellos porque van interactuando. Pero en esta ocasión Marcos es muy específico en decir que Jesús iba adelante. Así es que ellos, viendo algo atípico en el Señor, se asombraron, dice enseguida, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y también hago un paréntesis aquí para decir que podía ser, posiblemente también le seguían con miedo porque aparte de que lo iban viendo más adelante de ellos, recordarás que Jesús en ese momento es el único que sabe que en Jerusalén está su cita con la muerte. Los demás no lo saben. Intuyen que algo está sucediendo y por eso le siguen asombrados, pero también le siguen con miedo porque recordarás que Jesús ya les ha anticipado lo que va a suceder con él en Jerusalén. Y posiblemente por esa razón también le siguen con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Verso 33 dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta sería, como te recordarás, la tercera ocasión que Jesús anticipa a sus discípulos aparte de lo que iba él a padecer. Pero parece ser que esto va evolucionando porque ahora da detalles un poco más específicos de lo que sería esa ida a Jerusalén antes de su muerte. Y les dice que primeramente los judíos le entregarán a los gentiles y le escarnecerán los gentiles, es decir, se burlarán de él y le azotarán y le escupirán y finalmente le matarán. Y lo que sigue siendo una interrogante en la vida de los discípulos, en la mente de los discípulos, es: mas al tercer día resucitará. La razón de que Jesús pudiera hacer predicciones específicas y exactas con relación a su muerte es doble. Primero, porque conocía perfectamente las Escrituras y lo que decían de él en el Antiguo Testamento. El pasaje paralelo de Lucas, capítulo 18, verso 31, dice así. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y nosotros sabemos, por supuesto, de antemano lo que las Escrituras dicen. Por ejemplo, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente, cada uno de nosotros vemos esos anuncios proféticos del Antiguo Testamento. Otro sería el Salmo 22, por ejemplo, que da detalles de las escenas que se ven claramente en el tiempo desde el arresto de Jesús hasta su crucifixión. Así es que, por esa razón, Jesús sabía lo que le iba a acontecer, porque conocía perfectamente lo que las Escrituras decían de él. Pero también porque uno de los atributos de Jesús, como sabrás, es la omnisciencia. Y una de las cosas atribuibles a la omnisciencia divina es el conocimiento anticipado del futuro. Esta predicción de su muerte proporciona una perspectiva de la magnitud y de la intensidad del sufrimiento de nuestro Señor. Por supuesto que los discípulos sabían que estaban subiendo a Jerusalén con el fin de celebrar la Pascua,
Lo que aún no entendían totalmente es que Jesús sería el Cordero para la Pascua, el último y aceptable sacrificio que satisfaría a Dios y pondría fin al sistema expiatorio simbólico. Así es que entendemos que Jesús conocía lo que las Escrituras decían de él, pero también porque él tenía un conocimiento anticipado del futuro. Y por eso Jesús anuncia a sus discípulos de sus sufrimientos, pero también otra razón por la que Jesús anuncia de forma anticipada su sufrimiento es porque el concepto de un Mesías, como ya lo hemos analizado anteriormente, que moría, era totalmente extraño a lo que les habían enseñado durante toda su vida. Para ellos no encajaba el hecho de que el Mesías muriese, y menos en manos de sus enemigos. Esto o esta enseñanza los inducía a pensar solo en términos de gloria y de realeza temporales. Nosotros no debemos tener una perspectiva temporal de nuestra relación con Cristo. Actualmente, a través de todo lo que hemos estado padeciendo en esta pandemia, si algo ha dejado de suceder es la perseverancia de muchos en la congregación. Como ya lo hemos dicho anteriormente, solo en Estados Unidos, en algunos lugares donde ya se ha regresado de forma presencial, las asistencias han disminuido hasta un 20%. Es interesante entonces que, pues, una vez que la agenda congregacional es movida, muchos se alejan. Por otro lado, también, como decía hace 8 días el pastor Juvenal, nos hemos vuelto solamente consumidores de lo que se nos está detallando en los servicios generales. Entonces, ponemos nuestros ojos en quienes nos están predicando, de cómo están vestidos, de la elocuencia. Eso es lo que sucedía con la iglesia de Corinto. Recordarás que no preferían a Pablo, sino a Apolos por su elocuencia, porque ellos se sabían elocuentes y pensadores, filósofos, y de esa manera podían identificarse más con Apolos, pero Pablo no era elocuente y por eso había un cierto grupo que no se identificaban con él, porque ponían su perspectiva en lo temporal. Podrían poner su perspectiva en el santuario donde usualmente la iglesia se congrega. Recuerda que la iglesia no es el edificio donde nos congregamos. La iglesia somos tú y yo. Y hoy, si algo ha sido de mucha bendición, es que la iglesia ahora ha estado en casa. La otra es que la iglesia no debe ser solamente la celebración del domingo. La iglesia debe celebrar todos los días a Jesucristo, dice Pablo en Romanos capítulo 12, ¿recuerdas? En el verso 1. Que nos presentemos cada uno como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Es decir, como una ofrenda, un culto con el entendimiento. Una ofrenda que tú sepas que es perfecta delante de Dios. Así es que la perspectiva de los apóstoles debía cambiar. Porque ellos no consideraban a un Mesías que muriese. Y eso les inducía a pensar solamente en términos de gloria y de realeza temporales. No obstante, a estas 3 ocasiones que Jesús les anticipa de su muerte, no pudieron entenderlo. Lee conmigo en Lucas capítulo 9, verso 45. Lucas 9, 45. Dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas cosas. Al respecto entonces de no entender el mensaje correcto de Jesús respecto a su propósito de morir, el día de hoy vamos a titular este mensaje Gloria y Realeza. Y es que sucede algo inverosímil que parecía estar completamente fuera de lugar, fuera de momento. Vamos a leer ahí mismo en Marcos, en el capítulo 10, ahora los versos 35
al 37, por favor. Marcos 10, 35 al 37. Nuestro estudio entonces se titula Gloria y Realeza. Lo leemos juntos, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Observa la palabra entonces con la que comienza el verso 35, que indica que Jacobo y Juan se le acercaron inmediatamente después de que él anunciara sus padecimientos y su muerte en Jerusalén. Este incidente es parecido al anterior en Marcos capítulo 9 versos 33 al 37, cuando los discípulos debatían sobre quién entre ellos. Pero aquí Jacobo y Juan supusieron que eran los más grandes y en esa seguridad se acercaron a Jesús para solicitar estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y estos eran los lugares de más prominencia, los más importantes, de mayor importancia y honor en un reino. Por eso les digo que se oye muy extraño, muy fuera de momento y de lugar que Jesús haya terminado de anunciar su muerte y sus padecimientos en Jerusalén y que ellos se hayan acercado de forma tan valerosa a pedir que ocuparan esos dos lugares prominentes en su reino. Y es que posiblemente estos dos sintieron que eran superiores a los demás, junto con Pedro, por haber sido tomados por Jesús aparte en algunos momentos importantes de su ministerio. Por ejemplo, recordarás cuando Jesús sanó a la hijita de Jairo, que ya estaba muerta. A los únicos que llamó fueron a Pedro, a Jacobo y a Juan, que se han identificado sin duda como el grupo de mayor relación con Jesús, a diferencia de los 12. O también en la transfiguración, que también fue a este grupo de 3 discípulos que tomó Jesús aparte: Pedro, Jacobo y Juan. Hasta ese momento esto los hacía ver como en una posición de privilegio, a diferencia de los otros discípulos. Ellos además creían tener ventaja familiar sobre el resto de los apóstoles. Según el relato de Mateo acerca de este incidente, y lo puedes ver más adelante en el capítulo 20, en el versículo 20, Jacobo y Juan estaban acompañados por su madre cuando acudieron a Jesús a hacer esta petición. Y al respecto hay un dato interesante, fíjate. Entre los relatos sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo relatados en los evangelios Mateo, Marcos y Juan, estos 4 evangelios revelan a 4 mujeres que presenciaron la muerte de Jesús muy de cerca, muy pegadas a la cruz. El primer relato lo encontramos en Mateo, en el capítulo 27, verso 56. A ver si me puedes acompañar rápidamente, Mateo 27, 56. Y lo vamos a leer juntos. Dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero por favor que, si de ser posible, lo subrayes con tu marcador. Cerca de la cruz entonces estaba María Magdalena, una María que era la madre de un tal Jacobo y un tal José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. ¿Ok? Ahora vamos a Marcos capítulo 15, verso 40. Marcos 15, 40. Y te doy oportunidad de que lo encuentres. Dice: algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Y te voy a pedir que subrayes Salomé. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo ya tiene nombre. Muy probablemente es esta mujer llamada Salomé.
Ahora te pido que me acompañes a Juan capítulo 19, verso 25. Juan 19, 25. Lo leemos juntos. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la madre de su madre, María, mujer de Cleofas, que es la mujer que aparece como madre de Jacobo y de José, y María Magdalena. ¿Ok? Ahora, te voy a pedir que subrayes y la hermana de su madre. Es decir, entonces la madre de los hijos de Zebedeo, que se llama Salomé, es probablemente hermana de María, la madre de Jesús. Por lo que se podría entender que la madre de Jacobo y de Juan habría sido tía de Jesús. Así que posiblemente sintieron cierta ventaja y por eso se acercaron a Jesús a pedirle tronos, esos lugares prominentes en su reino. Lo que todavía no habían aprendido era que la cruz viene antes de la corona y que el sufrimiento viene antes que la gloria. Recordaremos que la Biblia habla, sí, de recompensas. Vamos a leer ahí mismo en Marcos, en el capítulo 10, ahora los versos 38 al 40, por favor. Marcos 10, 38 al 40. Dice, entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Primeramente, recordemos que el vaso y el bautismo son referencias al sufrimiento de Jesús. Recordarás en Mateo capítulo 26, en el verso 39, cuando Jesús está en Getsemaní orando y dice al Padre, pase de mí esta copa sin que la beba, mas no sea como yo, sino como tú quieres. Pase de mí esta copa. Ahora leemos en Lucas capítulo 12, verso 50. Lucas 12, 50. Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Así que de estos padecimientos, los discípulos participarían. Y Jacobo sería el primero de los 12 en ser martirizado y ejecutado por Herodes Agripa. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 12. Cuando tengas oportunidad, ahí en tu casita lo puedes repasar. El último, por cierto, de los discípulos que murió fue Juan, después de haber regresado de su exilio en la isla de Patmos y haber recibido esa revelación del Apocalipsis, como recordarás, para terminar sus días posiblemente en él. Jesús dice entonces, pero el sentarse a mi derecha, o sentarlos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Aquí podemos recordar que la Biblia nos habla de recompensas. Ve lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hago solamente la observación que este llamado tribunal de Cristo no es el gran trono blanco, el juicio final, ¿verdad? Este es un lugar de recompensas que es solamente para la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y este tribunal es la imagen de ese podium de vencedores que en la antigüedad, antes incluso de los Juegos Olímpicos,
se usaba para premiar a los vencedores. No se usaban las medallas como hoy se usan, o había un segundo, un tercer lugar, solamente había un solo lugar y se colocaban esas posiblemente diademas de olivo. Por cierto, esa es la figura que nuestro himno nacional tiene cuando se refiere a esa estrofa preciosa que me encanta, que habla de ser, es coronada, se me olvida la frase, ciña o patria, tus sienes de oliva. Esa sería la figura. Muy bien. Entonces este lugar es un lugar de recompensas. Dice aquí Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿qué es aquello que posiblemente pudiera ser de eso que pudiésemos recibir en recompensa? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis 20, verso 4. Dice la Biblia, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante entonces ver a este grupo de personas, ver tronos y a quienes tienen la facultad de juzgar. Y ese grupo de decapitados que también aparecen en Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, esos tronos que Jacobo y Juan ambicionaban están asociados a padecimientos. Así es que, como ustedes pueden ver, el tema ya lo comenzó a tocar Jesús desde el principio, cuando les anuncia en privado de sus padecimientos. Lee conmigo en Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, 17. Dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa sería la última fase de nuestra salvación. El ser glorificados juntamente con Cristo. Pero esto sí y solo si padecemos juntamente con Él. Si queremos ser entonces sus discípulos, tendremos que beber del vaso que Jesús bebió y ser bautizados con el bautismo con el que Jesús fue bautizado, en diferentes perspectivas, en diferentes momentos. Hace algunos días estaba yo viendo una película que voy a recomendarles, muy interesante, de unos misioneros que pues Dios los llama a predicar el evangelio en África. Para ellos era una emoción. Empezaron siendo pastores en un lugar en Estados Unidos, pero cuando recibieron ese llamado o confirmaron que Dios los estaba llamando a algunas ciudades en Sudáfrica o en algunas partes de ese continente, ellos estaban emocionados y más que dispuestos.
sin saber lo que les esperaba, porque sin duda sus vidas cambiaron radicalmente. Tan difícil fue que incluso uno de sus hijos, el mayor, murió a causa de una enfermedad crónica que padecía. Todas esas situaciones pues tienen sin duda una razón de ser respecto al llamado que tenemos todos de Jesús. Posiblemente tú y yo no somos llamados a ese estatus de misioneros, a dejar nuestras familias, nuestras patrias para irnos a otro lugar desconocido, posiblemente inhóspito, de acuerdo al contexto en el que tú y yo estamos hoy. Pero si somos discípulos de Jesús, sin duda beberemos del vaso de Jesús y sin duda seremos bautizados con el bautismo con el que Jesús fue bautizado. Es de esa forma como nos identificamos también con Cristo en sus padecimientos. Dice Jesús en Mateo capítulo 10, versos 24 y 25. Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, respecto de la petición de Jacobo y de Juan, ¿estarás de acuerdo, por lo que hemos visto de las recompensas, que entonces no es tan descabellada? De hecho, es algo que nosotros debiéramos anhelar con todo el corazón, sentarnos con Jesús en lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios 2:6. Pero déjame recordarte que esto debe entenderse de forma potencial. Efesios 2:6, que dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. A diferencia de muchas otras interpretaciones, esto no debe entenderse de forma presente. Aunque está, sí, conjugado de forma presente, esto debe verse a futuro, porque esos lugares celestiales, junto con Cristo, están reservados solamente para los vencedores. Y ahorita vamos a ver por qué. Está reservado solamente para la iglesia victoriosa. Ahora todos nosotros todavía estamos convocados a ser esa iglesia. No una iglesia pues conformista, acomodadiza, sino una iglesia que está llamada a ser la esposa de Cristo. Amén. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Apocalipsis 3, 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿A quiénes serán los que se sientan con el Señor? Los que vencieren. Dice, a ellos les daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que entonces esos lugares están reservados solamente para los vencedores. Así que el llamado es a estar sentados en lugares celestiales con Cristo, mis queridos hermanos. Esa debe ser la meta. Esa debe ser la perspectiva que tú y yo debemos tener. Más incluso que ir al cielo. Es sentarse en esos lugares prominentes. Esos lugares que deseaban, sin duda, Juan y Jacobo. Cuando lo oyeron los 10, dice el verso 41, vamos a leer para finalizar del 41 al 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez entonces vuelve a hacerse presente el principio de cómo debemos tratar a los demás. Y esto es como superiores a nosotros mismos, dice Pablo en Filipenses 2, verso 3.
que dice: nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a Él mismo. Y esta actitud, que sin duda es una actitud de madurez, es a la vez una actitud de humildad. Es una actitud también que manifiesta el amor. Y Jesús es el ejemplo perfecto. Ahí mismo en Filipenses 2, ahora leemos los versículos del 5 al 8, que dice así. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como ya se los he dicho, una manera de poder ver estos versículos es: Jesús no prefirió su gloria antes que a su amada iglesia, antes que morir y poner su vida voluntaria y valientemente por su amada iglesia. Él padeció por nosotros. Por eso hoy Él sí está sentado en gloria junto al Padre. Pero tú y yo estamos convocados a también ocupar esos lugares juntamente con Él. Pero para esto necesitamos ¿qué? Poner a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que mi propuesta este día es: no debemos olvidar esta instrucción, esta última lección que Jesús les da a sus discípulos. Última, porque vamos avanzando poco a poco. Si es que anhelamos llegar por su gracia a ocupar esos tronos, esos lugares prominentes, importantísimos en su reino, esos que deseaban, que anhelaban Jacobo y Juan, y que sin duda también los otros discípulos, esos lugares de gloria y de realeza, como le titulamos a nuestro estudio el día de hoy. Pero no debemos olvidar esta instrucción. ¿En qué se basa esta instrucción? En lo que finalmente dice el Señor en los versos 44 y 45. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, y ahí viene la parte gruesísima, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Recordarás que este, por cierto, es el pasaje que usamos como base central de todo el Evangelio, que al principio habíamos quedado de aprendernos. Ojalá y lo puedas memorizar en tu corazón especialmente. Amén. Padre Santo, este es el llamado que tú nos has hecho y el desafío que todos tenemos, sin duda, de poder visualizar por fe, Señor, esa meta, Señor. Estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Sí. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, precioso y poderoso, que nos da ese poder, ese dunamis, para poder hacer tu voluntad, Señor, nos ayude cada día, Señor, a acercarnos más a esa posibilidad, Señor, para que algún día, como Jesús nos lo enseña en Mateo 25 respecto a el principio de rendición de cuentas de esos mayordomos, también nosotros seamos invitados por nuestro Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi Dios, nuestra petición y nuestra necesidad, y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.